Ayer los candidatos de Arena a presidente y vicepresidente Norman Quijano y René Portillo Cuadra firmaron un documento llamado Compromiso por la Transparencia y la Institucionalidad Democrática, en el que plasman una serie de compromisos en ese ámbito. Francamente estuvo allí y preguntó a Quijano por algunas cuestiones relativas a la transparencia a las que el candidato no respondió. El documento firmado contiene 20 compromisos de transparencia, entre los que se encuentran fortalecer la actividad de la Corte de Cuentas, la Fiscalía y el Tribunal de Ética Gubernamental, a pesar de que estas instituciones no dependen de las directrices del Ejecutivo. Además, dentro de los compromisos se encuentra presentar públicamente la declaración de patrimonio de ambos candidatos y de su familia al momento de su inscripción. Es decir, todo el ingreso anual, las propiedades y vehículos que poseen. Desde el primer momento que iba a asumir como diputado en 1994, presenté mi declaración patrimonial a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Y también la ley te obliga a la salida, y lo hice al salir en el 97 y al entrar, porque me reelegí, ¿no? Entonces, allí están todas las copias de mis declaraciones. Para entrar como alcalde, igual presenté mi declaración patrimonial. Nunca he dejado de hacerlo. Por otra parte, a inicios de este año, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Partidos Políticos, que no permite conocer quiénes son los donantes de estos institutos. A propósito de la firma de estos documentos, preguntamos quiénes son los principales financiadores de la campaña de Norman Quijano y Portillo Cuadra, candidatos del Partido Tricolor. La deuda pública o deuda política, eso representa la vía más fuerte de financiamiento para los institutos políticos. Desconozco cuánto es el aporte que recibe mi partido, no sé si 2 millones, no, desconozco, no puedo adelantar criterios sobre eso porque desconozco. Eso está regido por la ley en base al número de sufragios que se perciben. ¿Y quiénes son sus aportadores? Aparte de la deuda pública, me refiero a las donaciones privadas. ¿Podríamos conocer algunos de los nombres? No sé, los Pomas, Simán. ¿Se podría conocer eso? Bueno, yo creo que no deberíamos de prejuiciarnos y ir en contra de familias que le aportan mucho, solo quería conocer. Pero lo único que te puedo decir es que hay aportes privados, ¿verdad? No estoy yo en posibilidad de darte nombres de personas, y esos aportes se reciben desde un aporte pequeño, modesto, a quien pues quiere aportar pues en base a sus posibilidades. Por varias veces que se repreguntó al candidato, no respondió. Asimismo, no quiso decir cuánto gasta actualmente en publicidad la municipalidad, a pesar que dentro de los compromisos firmados se encuentra el principio de máxima publicidad. Como ven, hay temas que no se van a transparentar en esta campaña presidencial. Esperamos poder preguntar lo mismo a los otros candidatos, a ver qué nos responden. Ya en el tema que nos ocupa este día, el gobierno de Mauricio Funes ha anunciado en los últimos días el inicio de una tercera fase de la llamada tregua entre pandillas. Después del cese de los asesinatos entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, que fue seguido de beneficios penitenciarios para sus reclusos, vino la fase de declaración de municipios libres de violencia. Ahora se anuncia la reorientación de fuertes sumas de dinero para esos municipios. El presidente detalló que se van a poner $23 millones a disposición de planes de reinserción y prevención para los 6 municipios declarados libres de violencia hasta el momento. Lo que efectivamente se han reorientado son en estos momentos $20 millones, que son los que yo anuncié. Ahora, el ministro ha solicitado que sean 33 millones. ¿Y qué es fundamentalmente? No es que hemos incrementado el presupuesto, lo que hemos hecho es que hemos focalizado algunos recursos y los estamos concentrando en aquellas zonas donde queremos intervenir. Unos días antes, el ministro de Seguridad Pública, David Munguía Payés, firmó un préstamo de $71 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica para fortalecer el sistema penitenciario. En ese acto, Payés dijo que ha pedido 10 millones más para los municipios libres de violencia. Es decir, en total serán $33 millones que se reorientarán de otras instituciones del Ejecutivo. Estamos hablando de un monto aproximado de $33 millones que van a ser empleados en el fortalecimiento de 18 municipios que hemos considerado en los planes libres de violencia. Aquí estamos hablando más o menos de 5 componentes
que van a estar en apoyo de esta inversión. Una semana después, junto al senador estadounidense Robert Menéndez, quien realizó una visita a nuestro país, el ministro habló sobre los $100 millones más que el gobierno de Estados Unidos donará a El Salvador para planes de prevención y lucha contra la delincuencia. Esos 100 millones vienen en el marco de la Socios para el Crecimiento y ahí se han establecido varias metas, 14, entre las cuales está el fortalecimiento institucional, el mejoramiento de la seguridad de centros penales, la disminución de la violencia y la delincuencia y también las medidas preventivas. Francamente, salió a las calles para preguntarle a la población qué opina sobre esta reorientación de fondos y a qué deben comprometerse las pandillas. La gente no dudó en también evaluar la tregua entre pandillas a más de un año de su implementación. Está bien, pero esto depende también de cómo pues los jóvenes quieran tomarlo, ¿verdad? Porque si el gobierno hace un esfuerzo por un programa de esos y que ellos lo van a desaprovechar, yo creo que sería algo mal gastado, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, está bueno que les ayuden a los jóvenes que quieran reintegrarse a la sociedad, ¿verdad? Porque son humanos, pero estamos hablando de dinero. El pueblo ahorita estamos pobres, pues estamos en una crisis monetaria. Bueno, la verdad que no se han notado cambios, siempre es peligroso ahí donde yo vivo. Yo vivo en el sector de mexicanos y hay muchos de mis amigos que viven en Cusca que prefieren dar una gran vuelta antes de pasar por mexicanos. Tienen que ver cómo lo van a gastar, porque la mayoría que están adentro, pues allí son cosas que ellos también están pidiendo aparte. La tregua de pandilla no se debe para nada, porque la tregua es entre ellos mismos, pero afuera ya es aparte. Es evidente que el miedo aún es parte del día a día de la población. La mayoría concuerda en que debe existir un compromiso de parte de las pandillas, que se verán beneficiadas con estos recursos. Y es que a un año de la tregua, la mayoría dice no haber percibido un cambio en sus comunidades. La gente aún tiene dudas y nosotros también. Queremos conocer cómo se van a distribuir estos fondos y a qué tipo de programas serán destinados. También nos interesa comprender mejor la dinámica de este proceso de tregua, qué implicaciones tiene para el Estado, para la ciudadanía y para otros sectores. Asimismo, nos preguntamos cómo evolucionan las pandillas en ese contexto y qué se puede esperar del futuro. Nada menos ayer el ministro Munguía Payés ha declarado en una entrevista radiofónica su opinión de lo bueno que sería que las pandillas se convirtieran en actores políticos. Hoy vamos a hablar con uno de los dos mediadores de la tregua, Raúl Mijango, a quien le vamos a preguntar estas y otras dudas. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Raúl Mijango se ha dado a conocer como uno de los mediadores de la tregua entre las dos principales pandillas del país, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Junto al obispo castrense Fabio Colindres, ha liderado la estrategia mediática en favor de este proceso, convirtiéndose en una suerte de vocero del mismo y luchando por mejorar la imagen que tienen las pandillas en el país. Además de este papel estelar en actual coyuntura, Mijango ha desempeñado otros. Inicialmente fue integrante de la guerrilla del FMLN durante el conflicto armado, específicamente en las filas del Ejército Revolucionario del Pueblo, y ya en tiempos de paz llegó a ser diputado por el FMLN. Después, se convirtió en empresario de distribución de gas, oficio por el que llegó a ser señalado por contrabando, acusación que nunca fue probada. En esa actividad, dice él mismo, tomó contacto con las pandillas cuando le pedían la famosa renta. En aquellas negociaciones con los palabreros de las clicas, se fue fogueando para el papel que llegó a jugar tiempo después. Hoy, Raúl Mijango está en nuestro set para conversar sobre este proceso y sobre el anuncio de que el gobierno destinará hasta $33 millones para darle sostenibilidad a la tregua. Es un tema sensible que amerita ser tratado francamente. Bienvenidos, hoy es viernes 3 de mayo de 2013, hoy es Día de la Cruz, así que para todos aquellos que siguen estas creencias es un buen día y les felicitamos en este día. Esta mañana también queremos saludarlos a ustedes que nos ven desde la web en www.tvx.com.sb. También los invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en francamente.tvx,
y en Twitter en @francamente tvx. Esta mañana vamos a hablar sobre la tregua entre pandillas. Estamos a pocos días de ya celebrar 14 meses desde el inicio de esta tregua y queremos conocer de parte de uno de sus protagonistas, uno de los mediadores, Raúl Mijanco, cuál ha sido la evolución de esto, qué nos deja el proceso, e iremos tocando puntos por puntos importantes que sabemos que a ustedes también les interesa conocer. Señor Mijanco, bienvenido a Francamente por primera vez, esperamos que sea la primera de muchas. Gracias. Bueno, lo hemos dicho, casi 14 meses del inicio de la tregua. Yo quiero conocer, usted ha estado involucrado desde un inicio en este proceso. ¿Qué nos deja ya 14 meses de esa tregua? Bueno, yo creo que el resultado más importante que nos deja este proceso es que hasta el día de ayer la vida de 3.503 salvadoreños se ha salvado gracias a haber aperturado este proceso, que ha permitido descolocar a El Salvador de ser considerado el segundo país más violento del planeta a la posición 44, que nos coloca casi en la media de violencia que tiene Latinoamérica. Por supuesto, para nosotros eso es un logro importante, pero no es suficiente. Seguimos trabajando intensamente por tratar de bajar más el nivel de homicidios que aún tenemos y, por supuesto, estamos haciendo esfuerzos en la dirección también de ir reduciendo el cometimiento de otro tipo de hechos delictivos que provengan por parte de las pandillas. Sí, y es un tema que, bueno, es importante ir abordándolo de a poco. Usted ha dicho, bueno, se está trabajando para poder fortalecer ese proceso de tregua de alguna manera. La Policía Nacional Civil ha dicho, bueno, son 694 muertes las que se han reportado entre enero y abril de este año. Lo cual, bueno, definitivamente pone en evidencia de que la tregua no es perfecta, de que hay cuestiones que se escapan de este proceso de acuerdo entre pandillas, por las cuales todavía se sigue reportando un número de muertes, y que usted dice, bueno, nos encontramos en una media a nivel regional. ¿Qué elementos son los que están poniendo hoy por hoy, no en riesgo, pero sí de alguna manera no siendo perfecto, ¿no?, el acuerdo de no agresión entre las pandillas, porque siguen existiendo inclusive en municipios que han sido declarados libres de violencia? Primero hay que señalar de que la violencia que afecta al país no es responsabilidad absoluta de la acción de las pandillas. Ellos tienen una contribución significativa, pero no es responsabilidad exclusiva de ellos todo lo que en materia de violencia sucede en el país. Te pongo un caso. El día 1 de mayo hemos registrado un alza, por haber sido día festivo, de 10 homicidios, de los cuales 6 no tienen absolutamente nada que ver con temas de violencia pandilleril. Son de violencia de otra naturaleza, violencia social, borrachos que ya pasado de copas inician una riña y terminan asesinándose entre ellos, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, obviamente, todavía hay un rango entre los fallecidos que estamos experimentando que tiene que ver con problemas del proceso, porque no todos los procesos son perfectos. Hay que considerar que estamos trabajando con más de 70,000 personas y obviamente no todo mundo actúa a pie juntilla, hay gente que no entiende el proceso, hay quienes no están de acuerdo y hay que seguir trabajando por convencerlos. Sin embargo, esas dificultades no niegan de que el proceso en términos generales tiene mucho éxito y que tiene posibilidades de seguir alcanzando mucho más. Es tal que nosotros hemos considerado que el país está enfrentado a una excelente oportunidad histórica que le puede permitir la recuperación plena de la paz social que habíamos perdido. ¿De qué forma? A través de esta modalidad que sugerimos en noviembre del año pasado con Monseñor Colindres, que es el de fragmentar el problema global. ¿Fragmentarlo de qué manera? Dividirlo en 262 partes, darle tratamiento específico a nivel territorial, y eso se expresa en desarrollar dinámicas locales en cada uno de los municipios del país. ¿Qué beneficios trae fragmentar el problema? Es decir, ¿se focalizan esfuerzos? ¿Es por eso que...? Primero, se focalizan esfuerzos. Segundo, un problema grave al que nadie le encontraba solución, cuando tú ya lo llevas al territorio, te encuentras que sí tiene posibilidades de resolverse. De ahí la idea de desarrollar estas dinámicas que tienen como objetivo convertir a los municipios del país en municipios libres de violencia.
¿Qué base tiene ese proceso? Según lo que propusimos en noviembre, tiene a la base 2 elementos elementales, de los que son como especies de compromisos que deben de tener esos pactos sociales que estamos llamando a suscribir en estos municipios. De esos 12 compromisos, hay 5 relacionados con compromisos que le estamos pidiendo a las pandillas. El primer compromiso es reafirmar su voluntad general de ya no provocarse ni agredirse en ese territorio en específico. Segundo, les estamos pidiendo reducir hasta erradicar el cometimiento de todo tipo de práctica delictiva que considera homicidios, extorsiones, secuestros, violaciones, robos y hurtos. Les estamos pidiendo que permitan el libre tránsito de las personas en los territorios donde ellos están localizados. Cuarto, les estamos pidiendo que entreguen voluntariamente las armas que poseen. Y quinto, que esa organización que ellos han creado, que es una de las organizaciones más consistentes que hay a nivel de país, la pongan en función del desarrollo de las comunidades. Ahora, señor Vijango, usted ha dicho, bueno, han sido pactados una serie de compromisos. Uno de estos es la reducción también de otras actividades delictivas después de los homicidios. Hablamos de extorsiones, también privaciones de libertad, hurtos. ¿No es dentro de la lógica de un pacto de compromisos, en el momento que vos dejás de cumplir con una de las partes, yo también dejo de cumplir? Porque se vería de que el gobierno sí está aportando su parte en cuanto a la inversión de carácter social en los municipios libres de violencia, pero las pandillas siguen teniendo actividades de carácter, delictivas, en extorsión, no sé, me atrevería a decir en algunos casos también la privación de libertad y otros temas. Entonces, ¿qué está haciendo la otra parte respecto a esto? Bueno, primero hay que decir que este es un proceso muy tierno. Lo hemos iniciado el 22 de enero de este año. Hasta la fecha hemos logrado sumar 8 municipios a este proceso y nosotros no estamos partiendo solo del compromiso que asumen las pandillas. Yo te hablaba de 12 componentes que tiene el pacto que nosotros le llamamos por la vida y la paz. ¿Cuáles son los otros 7? Le estamos pidiendo al gobierno que reoriente recursos para fortalecer las capacidades locales, para dar respuestas también a los problemas que se acumulan de una deuda social de hace muchos años. Le estamos pidiendo a las municipalidades que atiendan el tema de juventud, que inviertan en prevención. Le estamos pidiendo a la cooperación que focalice en esos territorios su inversión para que no haga inversión dispersa que no tiene ningún resultado. Le estamos pidiendo a las ONGs que definan como prioridad trabajar en esos territorios. Le estamos pidiendo a todos los actores que estén comprometidos en trabajar por recuperar la paz que concentren esfuerzos ahí. Es decir, pero bueno, sigue existiendo, y vuelvo a la pregunta, ¿siguen sin ellos bajar la cantidad de extorsiones y sigue existiendo un compromiso por parte del gobierno? No, eso no es cierto, eso no es cierto. O sea, estamos en un proceso de desmontaje de ese tipo de prácticas, hay disminución. Eso te lo pueden decir las autoridades de esos municipios, donde inclusive los miembros de pandillas están colaborando para identificar aquellos casos de extorsiones que hacen la delincuencia común amparados en las pandillas, que no es práctica propia de ellos, ¿no? Entonces, sí hay un esfuerzo en esa dirección. Hay que decir que en esta segunda etapa hay una diferencia sustancial con la primera. La primera, como todo el mundo ha dicho y tiene razón, este proceso arranca con un acuerdo entre las 2 principales pandillas del país, que son la MS-3 y el Barrio 18, a la cual 6 meses después se le suman las otras 3 pandillas más pequeñas que tienen menos presencia en el territorio, pero que donde están tienen incidencia significativa. Y ¿qué es lo que estamos buscando a partir de esto? Que en este proceso todos los actores que han sido generadores de violencia se sumen a ser parte de la solución, y eso está transformando la realidad de este país. Tengo que ir a un corte, vamos a dejarlo con esas últimas declaraciones y vamos a seguir hablando más en detalle sobre el tema. Vamos rápidamente a nuestro primer corte, enseguida seguimos en Francamente.
Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Raúl Mijanco, mediador entre la tregua entre pandillas. Hablábamos antes de ir a la pausa sobre los retos que se están presentando en ese proceso de tregua. Usted ha dicho, estamos trabajando para que se puedan mejorar algunos aspectos todavía que están ahí, vacíos, el tema de extorsiones. Sobre el tema de extorsiones, señor Mijanco, ¿qué es lo que lleva a las pandillas a la fecha a seguir extorsionando? Es decir, ¿en qué medida, haciendo qué acción, vamos a dejar de tener extorsiones en los territorios? Bueno, de hecho se ha dicho que la extorsión se terminó convirtiéndose en la forma de vida de un segmento de la población. El presidente lo dijo. Que encontró en las prácticas delictivas una forma de sobrevivir. Y esto es importante considerarlo porque según nuestros estudios, cerca de 400.000 salvadoreños viven como resultado de la práctica delictiva que desarrollan las pandillas, porque de alguna manera estás tratando con una población de miembros activos de cerca de 70.000 pandilleros y alrededor de ellos gira todo un nivel de organización social que le colabora, le sirve de cobertura para el desarrollo de su actividad ilícita y de alguna manera esas personas viven de la actividad que generan las estructuras de pandillas. Entonces, ¿qué necesitas tú hacer? Buscar formas de cómo sustituir una práctica ilegal de vida por prácticas más formales de vida. ¿Qué significa eso? Habilitar oportunidades que permitan que estas personas puedan ganarse la vida de una manera diferente, superar ese concepto de exclusión social que ha habido hacia ellos y por supuesto tratar de convencerlos a ellos de que aunque ganen menos a través de una práctica laboral legal, no van a correr el riesgo ni de perder la libertad ni de perder la vida por vivir de una forma ilícita. Ahora, ¿cómo se logra eso? Porque sabemos también de que esas personas han tenido muchas dificultades en el acceso a la educación, por ejemplo, entonces es una formación profesional que es bastante, de alguna manera, limitada y también un país que tiene recursos limitados. Bueno, se escucha desde todos lados los grandes problemas de caja que tiene ese gobierno. Es decir, son 400.000 personas a las cuales hay que resolverles de alguna manera una sustitución de ingreso que se hace por una medida delictiva. Es decir, ¿qué medidas se toman en un contexto con poca educación y con recursos limitados por parte del Estado? Bueno, mira, afortunadamente yo no he visto que nadie esté solicitando ningún tipo de milagro. Primero hay que partir de que este es un segmento de población básicamente joven, gente muy emprendedora, hay muchas habilidades que hemos venido conociendo que si las logramos desarrollar, las logramos potenciar y las ponemos en función de contribuir a la recuperación económica del país, pueden tener efecto importante. Lo que se necesita es ser creativo, porque yo soy realista en una cosa, este país no ha superado todavía los estigmas que le genera una persona con tatuajes, etcétera, aunque en el resto del mundo eso ya se asimila, en este país no. En este país hay hasta una visión un poco racial en relación a cómo se le identifica a estas personas. Entonces, ¿cuál es la forma para insertarlo social y productivamente? Pues buscando desarrollar iniciativas de microemprendimiento que haga posible que ellos puedan desarrollar su propia dinámica económica de la cual poder sobrevivir. Entonces, yo estoy convencido que ninguna empresa, a excepción de la Calvo en la Unión, ninguna de las otras empresas nacionales va a abrir sus puertas para darle empleo a este tipo de personas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Potenciar iniciativas de autoemprendimiento. Y en donde la empresa privada entonces está jugando un papel importante para poder abrir las puertas a esas personas. La empresa privada hasta hoy, yo he de ser franco en expresarte que hay expresiones de buena voluntad, pero hasta la fecha no hemos visto que se materialice ninguna de esas expresiones, ¿verdad? Esperamos que en la medida que el proceso siga avanzando se puedan ir materializando. Hasta hoy lo que hay en materia de apoyos concretos son los pocos recursos que las municipalidades han podido orientar de aquellos que tienen destinados a programas de prevención, los apoyos que el gobierno va a expresar, que no son fondos frescos, sino que es reorientación de recursos que ya estaban presupuestados y una pequeña contribución, digo pequeña porque el problema a resolver es grande,
que va a hacer la Unión Europea. Entiendo que en las próximas semanas va a aprobar ya la ejecución de varios proyectos por un monto de un poco más de $1,5 millones de dólares. En definitiva, son fondos públicos los que van a dinamizar la producción o mecanismos de productividad para los candidatos. Nosotros aspiramos a que lo que dinamice sea la suma de una serie de recursos, recursos públicos, recursos privados, de la cooperación, o sea, de tal manera que logremos concentrar esfuerzos en ese sentido. Por una razón que es importante decir. A diferencia de la primera fase, donde los que vieron un acuerdo entre pandillas, ya en esta segunda, donde vamos a los municipios, aquí lo que se están produciendo son pactos sociales. Ya no son acuerdos entre las pandillas, son acuerdos de las pandillas con el resto de actores locales. Y eso le da una connotación superior a este proceso, porque las pandillas son las que asumen los 5 compromisos de los cuales yo he hablado, los asumen con los actores locales, y los actores locales tienen autoridad para demandarles el cumplimiento de tales compromisos. Ahora, mira, yo le preguntaba en el inicio del bloque, bueno, cuáles van a ser las actividades productivas concretas que van a realizar los pandilleros, porque, hablábamos del tema de la formación de carácter educativo, profesional. ¿Brindará el Estado algún tipo de centro de capacitación de oficios o se piensa de alguna manera con la práctica ir conociendo hacia qué aptitudes pueden realizar algunos pandilleros, o ya se tienen pensado unas formas de producción específicas para cada municipio? Mira, o sea, como no todas las personas están aptas para hacer cualquier cosa, hay que identificar habilidades, hay que identificar actividades comerciales que puedan tener algún nivel de rentabilidad. ¿Eso ya comenzó a hacerse o se va a hacer? Se está haciendo. Yo, por ejemplo, te puedo anunciar de que llevamos muy avanzado un proyecto que esperamos tenga éxito, porque va a permitir emplear a muchos de estos muchachos, que está relacionado con la búsqueda de desarrollar un producto que va a ser distribuido exclusivamente por ellos, y ahí estamos trabajando en un asocio con una empresa privada, que ellos van a poner sus instalaciones para producir un producto específico, que van a ser las estructuras de ¿cómo es que se llama?, de jóvenes que quieren reinsertarse a la sociedad, los encargados de armar las cadenas de distribución. Ese tipo de iniciativas son importantes. De igual manera, estamos trabajando con un consorcio de empresas que nos han ofrecido desarrollar un sistema que le llaman el de las industrias penitenciarias, que puede permitir habilitar cerca de 3.000 empleos a personas privadas de libertad que están en fases de confianza. Entonces, estamos llevando adelante una serie de ideas. Yo esperaría que algunos obstáculos que hemos enfrentado se vayan superando, y eso permite irle dando concreción a todas estas ideas. Lo importante que hay que rescatar es que hemos encontrado un camino de solución a un problema que hace 13 meses y medio nadie creía que tuviese solución. Claro, y inclusive, bueno, se tendría que afinar algunas cuestiones, porque nosotros tenemos un compañero que vive en Quezaltepeque y que hay algunos jóvenes que forman parte de las pandillas que están en la producción de pan, pero ahora ya no se deja entrar a quienes vendían pan antes. Entonces, es decir, todavía hay algunas cuestiones, por supuesto, que se tendrían que afinar en ese sentido. Por supuesto, todo se puede ir transformando, se puede ir mejorando, pero lo importante es que hay una voluntad, que es lo valioso de todo esto. Hay una voluntad corporativa de las pandillas de querer hacer esta apuesta a la reinserción social y productiva y abandonar toda la acción delictiva que ellos han practicado durante los últimos 20 años. Esa es la oportunidad histórica a la cual yo me he referido, que debemos los salvadoreños de identificarla y aprovecharla. Yo le ponía el caso anterior porque no sé si con esta medida lo que se está haciendo también es empoderando el poder aún más de las pandillas en esos territorios y ceder el control de estos lugares para las pandillas. Es decir, ahora que ya son visibles y que tienen un trabajo claro, una actividad productiva específica, ¿no está eso de alguna manera también dándoles poder para controlar esos territorios y determinando reglas claras en estos espacios? Es que mira, aquí hay una realidad.
nadie les está dando poder de controlar territorio. Eso ellos lo han tenido desde hace rato. Y se está combatiendo para erradicar. Y lo han hecho a través del ejercicio de la acción de la violencia. ¿Qué es lo que estamos queriendo transformar ahora? Que sustituyan esa práctica de violencia por el desarrollo de acciones lícitas. Manteniendo el poder del territorio. Es que tú no los puedes erradicar de ahí, si ahí viven, ¿verdad? Ahí viven, ahí están sus familias, son sus núcleos familiares, porque este concepto de control de territorio es una forma, ¿cómo te diría? Que está íntimamente relacionada al lugar de vivienda de ellos. Por eso es que el fenómeno pandilleril, donde más efecto experimenta, es en las zonas de más escasos recursos del país, porque en su mayor parte los miembros de pandillas son personas que provienen de extractos sociales bajos, con bajos niveles culturales, con bajos niveles económicos, y obviamente pues ellos allí viven. Tú no te puedes inventar un gueto para sacarlos y concentrarlos en otro lugar, eso sería... No, claro, se lo preguntaba porque, bueno, hablábamos de las extorsiones en el bloque anterior y decimos, bueno, si de alguna manera ya no van a estar controlando el territorio a partir de la violencia, pero sí de una actividad productiva específica, digamos, se mantiene ese poder que podría estar generando extorsiones también, y bueno, y que se está generando extorsiones en algunos territorios. Pues yo hasta hoy eso no sé de que estén generando extorsiones esas actividades lícitas. Lo que sí sé, y creo que creo que es a lo que tú te refieres, ¿verdad? Que es al desarrollo de prácticas monopólicas, donde ellos de alguna manera no permiten que otra gente comercialice. Pero esa no es extorsión, esa es práctica monopólica. Pero eso es perfectible, ¿verdad? En la medida que vayamos desarrollando este proceso y ellos se vayan integrando de manera más formal a la economía y a la actividad económica del país, todo ese tipo de cosas las va a ir superando. El punto es que yo insisto en que hemos encontrado una vía, ¿verdad? Tiene sus dificultades, tiene sus problemas, pero yo insisto, hace 13 meses y medio nadie le encontraba solución a esto. Hoy hemos caminado 13 meses y medio, tenemos colocado al país en una situación muy diferente a la que estábamos, y sería miope de nuestra parte cerrar los ojos para no identificar de que estamos viviendo una nueva realidad. Tengo que ir a un corte, vamos a ir hablando al volver de la pausa. Vamos rápidamente, enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Señor Mijanco, bueno, ya quiero que pasemos a otro tema, y es importante también conocer, bueno, se han solicitado 33 millones de dólares para destinarlos a los municipios libres de violencia. Por ahora se tienen seguro 23 millones, eso es así, ¿verdad? Bueno, se ha dicho, usted lo ha mencionado acá, se van a reorientar, son fondos que no son frescos, esos 23 millones, es decir, ya están dentro de los presupuestos de cada una de las instituciones. Quiero saber cómo se van a direccionar, es decir, ¿se van a crear programas ad hoc para este fondo? ¿O cuál será el mecanismo por el cual se asignan a los municipios libres de violencia? Lo que yo conozco es que como estamos hablando de reorientación, entiendo que obras públicas, por ejemplo, va a priorizar en el desarrollo de alguna obra pública en esos municipios. Salud va a desarrollar programas con mayor énfasis en esos municipios. Entiendo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería también va a reorientar parte de sus recursos hacia ahí. Entiendo que van a intervenir entidades como el FISDL, de tal forma pues que la suma de recursos que va a reorientar diferentes carteras ministeriales y otro tipo de instituciones más autónomas es lo que hace esta suma de los 23 y algo de millones de dólares. Lo que está relacionado estrictamente con apoyo a prácticas de emprendedurismo es relativamente muy diría yo, muy bajo. No es que los 23 millones de dólares se van a invertir en eso. Claro. Solo te pongo un ejemplo. En el caso de Ilopango, aparentemente va a haber una inversión fuerte, pero parte de esa inversión es la de $1 millón que se va a desarrollar para construir una unidad médica que va a ser de beneficio para todo el municipio, ¿verdad? No es solo para la gente de las pandillas. Y eso ellos lo han entendido muy bien. O sea que esta dinámica no es solo para beneficiar a los pandilleros, no es solo para crearles oportunidades a ellos.
esta dinámica lo que permite de alguna manera reorientar recursos para potenciar desarrollo, porque partimos de una realidad. Este país no se va a poder recuperar económicamente si no resolvemos el problema de la violencia. Sí, de alguna manera también es potenciar la política social con estas ideas. Por supuesto, por supuesto. Y ahí es donde obviamente los recursos siempre van a ser insuficientes y vamos a requerir de que parte del proceso de sostenibilidad que hay que irle dando a esto implica también en el aseguramiento de fondos frescos. O sea, yo aspiraría a que en el presupuesto general de la República del 2014 haya ya una partida presupuestaria que vaya en la dirección de potenciar este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque el país pierde, por efecto de la situación de violencia, según estudios académicos, cerca de $2.000 millones al año. ¿Verdad? No entendí esa parte en la cual usted decía, espero que en el presupuesto del 2014 esto ya pueda estar reflejado, es decir, está diciendo que de alguna manera se encuentra ya en ley el hecho de esa reorientación. Yo aspiro a eso, yo he considerado de que es necesario crear una especie de fondo para la recuperación de la paz social o a través de cualquier tipo de figura, pero tiene que haber un aseguramiento de fondos que permita desarrollar este tipo de programas, porque mira, cualquier voluntad expresada puede ser muy retórica, pero si no tiene aseguramiento de fondos, estamos, como decimos los salvadoreños, hablando paja, ¿verdad? Entonces yo en ese sentido creo que una forma seria de asumir este compromiso es procurándole recursos para que pueda volverse sostenible, para que los municipios puedan contar con partidas presupuestarias para invertir en este tipo de programas. Lo que está diciendo entonces es que se reorienten a las alcaldías, no dentro de los ministerios del Ejecutivo. O sea, yo estoy partiendo de lo siguiente, mira, lo que va a permitir resolver este problema es la suma de recursos que provengan de diferentes fuentes. Creo que las alcaldías tienen que seguir invirtiendo en base a sus posibilidades en temas de prevención. Sí, la pregunta es quién administra, el Ejecutivo o las alcaldías. Yo soy partidario que deben de ser las alcaldías, por una razón, porque son los que enfrentan de manera más directa el problema, son los que conocen la realidad, donde se expresa focalmente esta situación. Mire, es importante también hablar sobre el tema de fondos respecto a lo que se ha firmado con el BCIE, que son $71 millones, tenemos entendido, para fortalecimiento del sistema penitenciario. Es decir, ¿no? ¿Por qué la inversión en el sistema penitenciario? Es decir, se ha escuchado a lo largo de ese proceso a través de diversos medios de comunicación que se ha tenido una política flexible dentro de los sistemas penitenciarios hacia los pandilleros. Yo quiero conocer quiénes se encuentran ahí dentro, es decir, son pandilleros que siguen dando órdenes, los que se encuentran en las cárceles, y por eso es que se están haciendo beneficios en el fortalecimiento de ese sistema penitenciario, o es por otras razones. No, mira, este fondo lo que busca es saldar una deuda que se ha venido acumulando desde hace muchos años, porque inversión presupuestaria al tema del sistema penitenciario del país tiene años de que no se hace. Eso ha provocado que el sistema penitenciario salvadoreño esté colapsado. Tiene capacidad de albergar solo a 8.000 personas y actualmente tiene 28.000. O sea, hay más del 325% de sobrepoblación en infraestructuras que están deterioradas, donde no funcionan sistemas de agua potable, donde no funciona energía eléctrica, donde no hay lugares adecuados para recibir los alimentos, en muchos casos no hay donde dormir. O sea, hemos enfrentado realidades de lugares donde no funciona el servicio de aguas negras. O sea, hay un nivel de descuido que se ha acumulado por muchos años que ha hecho colapsar el sistema penitenciario salvadoreño. Quisiera que nos lo explicara más claro también a la población, de qué manera esta situación del sistema penitenciario, el hacinamiento, las condiciones de precariedad que existen en los centros penitenciarios están teniendo impacto en las actividades delictivas históricamente en el país. ¿Hay alguna relación entre ambas? Por supuesto. Mira, una población hacinada, en una situación de ocio permanente, ¿qué tipo de cosas tú puedes esperar de ellos? Entonces, por eso es que nosotros hemos dicho, hay necesidad de saldar esa deuda, hay cosas que debemos de entender todos, y
y es que el Estado y la sociedad, cuando sanciona a una persona que ha cometido un delito, lo que hace es privarlo de su libertad ambulatoria, no de sus derechos como persona. Desde el momento que el Estado decide recluir a una persona, asume la responsabilidad sobre ella. Y el sistema penitenciario salvadoreño lo ha calificado diferentes organismos internacionales como uno de los más violadores de derechos humanos, a grados tales que ha tenido el CICR que montar una misión en El Salvador de emergencia para atender el problema de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Y se lo preguntaba porque, es decir, se entiende el argumento que usted acaba de expresar, la necesidad también que el Estado pueda tener mayor política en la prevención desde los sistemas penitenciarios. Ahora, esta situación de mayor, no sé si llamarlo flexibilidad dentro de los sistemas penitenciarios, no está dando mayor margen para que los pandilleros o los líderes de las pandillas emitan órdenes desde ahí o con mayor facilidad que en el pasado. Hasta hoy, en estos 13 meses y medio, las instrucciones que están saliendo de los centros penitenciarios es la de contribuir en consolidar este proceso, y eso es bueno. Lo que me está diciendo entonces es que los líderes de las pandillas en las cárceles son quienes están más comprometidos con la tregua. Por supuesto, nadie puede ignorar de que el principal liderazgo está recluido en los centros penitenciarios, que los mandos estratégicos y tácticos que mueven a las pandillas en El Salvador están en los centros penitenciarios, y por eso es que nosotros le concentramos un gran esfuerzo a la atención de ese recurso, porque desde ahí es que se mantiene la situación de tranquilidad, tanto en el centro penitenciario como en la calle. Claro, es decir, por eso se lo preguntaba, es decir, si ahí se está emitiendo la orden, hoy en día no se están emitiendo órdenes para las extorsiones y asesinatos desde las cárceles. De hoy en día lo que se está es trabajando por revertir esta situación, y el fruto de lo que estamos viendo en materia de disminución de hechos delictivos en el país es el fruto de este esfuerzo donde los que están privados de libertad juegan un papel importante. Sí, yo no se lo quiero sacar entre líneas, pero como ha dicho, es necesario focalizar esfuerzos en los sistemas penitenciarios, porque sabemos que acá es el nudo de la decisión también de las actividades delictivas de las pandillas. Por eso lo pregunto, no quiero sacárselo de dientes, pero me está diciendo entonces de que al ser ellos quienes tienen el control de los centros penitenciarios, por eso se está haciendo focalización de esfuerzos en los sistemas penitenciarios. No, porque hay una deuda acumulada. No es por la situación actual. No, hay una deuda acumulada en la que el Estado ha descuidado el sistema penitenciario salvadoreño y lo ha vuelto violatorio de derechos humanos. Entonces, eso hay que atenderlo, hay que atenderlo. Señor Bijanco, quiero que pasemos a otro tema y quiero conocer, bueno, acá en el país realmente se habla muy poco del tema narcotráfico, crimen organizado. Es más, el día de hoy sale en un periódico nacional el hecho de que Guatemala ha declarado estado de sitio en 2 municipios de departamentos en ese país. Ante situaciones en las cuales el narcotráfico y el crimen organizado han secuestrado inclusive a policías en ese país centroamericano. El Salvador, por supuesto, no está blindado a esta situación. Yo quiero conocer, ¿ustedes han tenido conocimiento sobre algún tipo de contacto entre grandes cárteles de droga o crimen organizado con las pandillas en El Salvador? Mira, El Salvador tiene una ventaja, si querés, que le podemos sacar a nuestra estrechez territorial. Y es que no somos una prioridad para las rutas del narcotráfico, porque no tenemos costa con el Atlántico, porque nuestro territorio es tan pequeño que no está así como considerado como una vía de vital importancia para el tráfico de drogas. Ahora, es frontera con 3 países de Centroamérica. Sí, con esto no quiero decir de que no haya. Sí. Y ese tipo de hecho delictivo obviamente tiene que tener un tratamiento particular. ¿Qué sé yo? En relación a la práctica o al involucramiento que las pandillas pueden tener en esto. Que ellos de alguna manera desarrollan como una práctica también de sobrevivencia el narcomenudeo en El Salvador. Eso es algo de sobra conocido. Las pandillas hacen labor de narcomenudeo en El Salvador, como una forma para también buscar ingresar recursos que les puedan permitir sobrevivir. Aquí afortunadamente no estamos hablando de grandes cárteles, aquí no hay Chapos Guzmanes vinculados a las pandillas, aquí lo que hay es una situación más de carácter social, que es una especie de cobro de una cuota social acumulada
de una deuda social acumulada que el país tiene desde hace muchos años. O sea, aquí hay que reconocer que el Estado, que la sociedad y que la familia ha descuidado la juventud de este país. Pero ¿no se está dejando ahora vulnerable la puerta para que exista este vínculo mucho más estrecho entre las pandillas y el crimen organizado en la región? Yo creo que todo es relativo. No se descarta. Para mí lo más importante ¿No lo es... descarta usted eso? Yo no lo puedo descartar, pero tampoco lo puedo afirmar. Para mí lo más importante es que en el trabajo que estamos haciendo hay una expresión de buena voluntad, y la expresión de buena voluntad es la de transformarse de ser estructuras delictivas a ser estructuras que puedan insertarse social y productivamente al país. Y eso hasta hoy yo he visto sobradas demostraciones. No hay que negar que todas las virtudes que este proceso ha tenido en estos 13 y medio han tenido como base la voluntad de las pandillas. Para poder sentar esa voluntad a cuestiones concretas y poder de alguna manera blindar actividades que puedan meterse en el narcotráfico, en el crimen organizado por parte de las pandillas, ¿no ve usted conveniente el hecho que dentro de la tregua entre pandillas se incorpore un elemento en el cual se prohíba también al pandillero involucrarse en esos temas? ¿Es posible hacer eso? Pues es una práctica delictiva y le hemos hablado con ellos. ¿Vea? O sea, se está dentro del marco sí, general le hemos hablado con ellos, la aspiración nuestra que ellos abandonen todo tipo de práctica delictiva, pero hemos sido claros en expresarlo. El que quiera seguirla desarrollando va a tener que enfrentar la justicia. ¿Vea? ¿Y eso no es favorable para ellos, ir a alguna cárcel hoy en día? Pues no tanto, porque si alguien nunca ha estado preso, no puede decir de que estar allí es un lecho de rosas. ¿Usted cómo ve el hecho de poder promover también una ley de desarme en El Salvador? Porque hemos visto, bueno, en las entregas de armas, de que las pandillas manejan un arsenal importante de armas, y el día de ayer sale una nota en el diario El Mundo de un informe de Douglas Farrah. Y él dice que la MS-13 ha mejorado su armamento hacia rifles automáticos, AK-47, granadas, lanzacohetes, armas antiataque, y fíjese, es decir, evidencia la cantidad de armas que podría tener las pandillas. ¿No cree que un proceso para hacer sostenible la tregua y la paz en El Salvador debería venir de la mano de una ley de desarme? Es que, mira, esto no es un problema de ley, ¿verdad? Es un problema de voluntad. Y hasta hoy, la voluntad de que ellos entreguen las armas la estamos materializando. Pero ¿no le da eso poco sustento? Es decir, el hecho de dejarlo a la voluntad de las personas, sino a través de un marco legal, es decir, condicionar que existe. Es que en el país ya está legislado que es penada la tenencia ilegal de armas. Perdón, una ley de desarme. Eso ya está penado. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que crear? Es el marco legal para que esas armas que están en situación ilegal se puedan o legalizar o entregar. Y eso lo estamos trabajando. Yo no soy ingenuo en esto, ¿verdad? Pero hasta hoy nosotros hemos logrado algo que no es fácil. Hemos logrado la entrega de un poco más de 350 armas, la mayor parte de guerra, lo cual equivale a armar un batallón de lucha irregular, ¿verdad? ¿Y qué se ha necesitado para lograr eso? Simplemente voluntad. Y yo creo que si seguimos trabajando en esa dirección lo podemos seguir logrando. Ahora, ¿cuál es el problema en esto? El problema es que mientras la sociedad salvadoreña no apoye este proceso, eso genera dudas y genera vacilaciones a la hora de tomar decisiones por parte de las estructuras de pandillas. ¿Las pandillas están supeditadas a lo que piensa la sociedad, entonces? Por supuesto, ellos son muy sensibles a lo que la sociedad está pensando. En ese sentido, si ellos no ven que la sociedad también les apoya en la dirección del esfuerzo que ellos quieren desarrollar de buscar abandonar las prácticas delictivas y reinsertarse social y productivamente, eso va a ir de alguna manera frenando decisiones importantes. ¿Y cuál es una de ellas? La entrega de las armas. Y hasta hoy, lo que hemos hablado con ellos en esa materia, han expresado voluntad. Pregúntame tú, ¿qué han recibido a cambio de eso? Nada. Ahora, yo solo, qué bueno que menciona la importancia también del apoyo de lo social, porque, y quiero conocer su opinión, usted sabe y entenderá también de que es difícil para una sociedad poder tener algún tipo de laxitud respecto, o más bien confiar en las pandillas cuando han existido casos como el bus
que se prendió fuego. Hablamos también de esta ocasión en la cual se había declarado paro de labores por parte de los buses, es decir, cuesta también de alguna manera cuando tampoco se ha pedido perdón. ¿Usted no cree que deberían pedir perdón a las pandillas en un inicio para poder trabajar en esto, en un proceso de confianza? Ellos han pedido perdón, así comenzó este proceso. En el primer comunicado ellos han pedido perdón a la sociedad por los daños ocasionados. Lo que pasa es que en esto hay que ser objetivo. Mira, es más fácil pedir perdón que perdonar. Y yo creo que a la sociedad salvadoreña le va a costar mucho perdonar, porque el daño y el dolor que ellos han provocado también es muy grande. Y asimilar eso no es fácil. También hay que considerar que para que un proceso como este tenga éxito, tú tienes que considerar a las víctimas, porque aquí nadie puede desconocer este problema. En los 20 años que lleva de desarrollo ha acumulado la pérdida de cerca de 50,000 vidas de salvadoreños. Entonces tú no puedes ignorar a las víctimas. Ahora, ¿qué es lo que tú necesitas hacer en esto? Mira, seguir trabajando. Yo les he dicho a ellos, miren, no pierdan la paciencia. Ustedes tienen que seguir avanzando en esta dirección de demostrarle a la sociedad que tienen una voluntad genuina de querer abandonar la actividad delictiva, de quererse reinsertar. No se desesperen porque la gente todavía no vea bien todo este proceso, porque la gente tiene que asimilar esto. ¿Comprenden los líderes de las plantillas eso? Eso lo entienden perfectamente. ¿Y qué argumento nos ha servido para que ellos lo entiendan bien? Porque diferente es la reacción de la comunidad internacional. La comunidad internacional está entusiasmadísima con este proyecto que estamos desarrollando en El Salvador, porque ha cambiado una tendencia mundial. Si el fenómeno de la violencia en el mundo tiende a crecer en todos lados, incluyendo Estados Unidos, ¿ya? Es El Salvador el único país del mundo que hasta hoy ha logrado implementar una acción que no solamente permitió parar el crecimiento, sino que inclusive lo ha reducido de manera significativa. Mire, yo tengo que ir cerrando la entrevista, pero me gustaría conocer realmente su opinión, muy a conciencia, muy sincera sobre esto, y es que usted había dicho, bueno, es necesaria también la confianza de la sociedad en este proceso. ¿No cree usted que el hecho de que este gobierno haya trabajado con opacidad, con poca transparencia sobre cómo se ha dado el acuerdo, ha generado también dudas sobre la población? ¿Usted no coincide con eso? Fíjate que no, lo que pasa es que este es un proceso, son procesos complejos, incomprendidos, ¿verdad? Y la asimilación no es fácil, tiene que irse desarrollando de manera muy gradual. Afecta también de que el país está en una dinámica de campaña eleccionaria, y eso hace de que muchos a veces pierdan de vista que este proceso lo que está buscando es atender un problema de país, y muchos quisieran politizarlo, y entonces eso genera duda. Algunos creen que esta es una acción del Ejecutivo para favorecer electoralmente a determinada bandera política, y ese tipo de cosas generan dudas obviamente. Sin embargo, yo quiero expresarle a la sociedad salvadoreña de que los que nos involucramos en este proceso lo hemos hecho pensando en el país, en resolver un problema de país. No tenemos ningún interés de favorecer ninguna bandera partidaria, y la expresión de eso es que en los territorios en los que estamos trabajando con alcaldes de todas las banderas políticas. Le voy a hablar desde mi lugar como ciudadano ahora en esta ocasión, y yo le digo, yo realmente tengo temor de la fragilidad de la tregua en la medida de que el Estado no pueda tener ya la capacidad de poder solventar las demandas que tengan las pandillas. Es decir, ese es un tema que preocupa, el tema de cómo hacer sostenible. Es decir, podríamos confiar en el hecho de que cambian sus prácticas delictivas, que necesitan un voto de confianza en la sociedad, que no se incorporarán en otras actividades delictivas X, narcotráfico, crimen organizado, pero cómo poder estar seguro de que en algún momento el gobierno ya no puede tener la capacidad para responder sus demandas, no va a existir nuevamente un repunte de homicidios. Y quién sabe, esperemos que no, pero prácticas aún peores de las que existían antes. Lo que pasa es que eso es especular mucho, ¿verdad? Bueno, pero me entenderá que es lógico que lo que por supuesto. Tú tienes derecho a especular, pero también estás obligado a analizar la realidad. Y la realidad actual es que en términos de prácticas delictivas la tendencia es hacia la baja. Ahora, la sostenibilidad de este proceso no depende exclusivamente de las pandillas, depende de todos, depende del Estado salvadoreño, de la sociedad salvadoreña,
porque este proceso solo va a ser exitoso si todos nos apropiamos del mismo, lo hacemos nuestro y lo llevamos adelante. A propósito de la apropiación del proceso, bueno, usted ha dicho, estamos en campaña electoral, el 2 de febrero hay elecciones en este país. ¿Qué espera? ¿Qué espera de los candidatos, lo que ha visto, las declaraciones que ha escuchado de ellos sobre ese proceso? ¿Y qué debería hacer el próximo gobierno en ese momento? Mira, yo entiendo las reacciones de los políticos, porque como todos ellos apuestan a ganar. Y este es un tema que todavía no es un tema de aceptación popular. Entonces eso hace que los políticos se manejen con cierto nivel de prudencia. No obstante, yo esperaría que cualesquiera bandera política que resulte ganador en febrero del 2014 asuma como un compromiso de país darle continuidad a este proceso, porque hasta hoy, en los últimos 30 años, es lo más exitoso que se ha podido desarrollar en materia de enfrentar el tema de la violencia. ¿Sabe si el presidente Mauricio Funes, los puntos que abordarán específicamente sobre este tema con los candidatos a la presidencia hoy en la Casa Presidencial? ¿Sabe algo de esto? Yo lo conozco, lo que tú conoces por los medios de comunicación. Por supuesto que no, yo no represento ni al gobierno ni a las pandillas. Yo soy parte de una iniciativa que levantamos con la Iglesia Católica y la sociedad civil para crear condiciones que hicieran posible que un proceso como este se pudiese desarrollar. Bajo esa naturaleza, entendería que Raúl Mijanguas estaría independientemente del próximo gobierno siempre en ese proceso de mediación. Pues la ventaja que yo tengo es eso, no tengo ninguna militancia partidaria. Lo veremos entonces. No pertenezco al gobierno, la acción que desarrollo, la desarrollo a partir de apoyos que recibo de entidades privadas, entre ellas una institución internacional que se llama Interpeace. Entonces este proceso, al margen de esta administración, continúa. Señor Mijango, ha sido un placer tenerlo. Mucho gusto. Esperamos seguirlo teniendo acá. Ok. Les agradecemos a ustedes también por acompañarnos durante toda esta semana. Les recordamos que esta entrevista va a estar cargada completa en nuestro canal de YouTube y también les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y les invitamos a continuar con la programación del canal TVX. Muchas gracias. Okay.